El día de hoy queremos darles una calurosa bienvenida en nombre de la Universidad Francisco Marroquín y del Museo Popol Vuh. Es para nosotros una gran satisfacción tenerlos aquí y unirnos a la celebración del 30º Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala. Como es ya una tradición, nuestro museo aprovecha esta oportunidad para honrar los méritos de personas guatemaltecas y extranjeras que hayan contribuido a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de Mesoamérica. Nuestros homenajeados el día de hoy son la doctora Arroyo y los autores del artículo Mayápolis, Claudia Palma y Esteban Arreola, quienes nos honran con su presencia. También agradecemos la presencia de los señores y las señoras del POP, del Petate, a quienes hemos reconocido en años anteriores. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. La exhibición que este año hemos preparado para ustedes se llama Descubrimientos de la iconografía en Caminal-Juyú. En esta muestra podrán apreciar fantásticos monumentos y cerámica del sitio que han sido seleccionados entre las piezas de nuestra colección para ilustrar el tema. Algunas de estas piezas están además acompañadas de dibujos que nos permiten apreciarlas de mejor manera para verlos con mayor detalle. Dentro de nuestras exhibiciones especiales tenemos también la reproducción de las acuarelas de Frederick Carterwood. Tendrán la oportunidad de apreciarlas en una reedición limitada que reproduce varias acuarelas de Frederick Carterwood, que junto a John Lloyd Stephens fueron los primeros en valorar los vestigios de la civilización antigua y nativa de Mesoamérica, muy distinta a las europeas. Los dibujos y acuarelas del artista sirvieron para ilustrar los textos de Stephens en el libro Incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán, publicado en 1841. Años más tarde, ambos regresaron a Yucatán para realizar nuevas exploraciones, publicando conjuntamente Incidentes de viajes a Yucatán, en 1843. Para la realización de estos dibujos, Carterwood llevó consigo un instrumento llamado cámara lúcida, que le permitió lograr magníficos resultados. En 1844, el artista Carterwood publicó por su cuenta visitas de antiguos monumentos de América Central, Chiapas y Yucatán. Su trabajo incluía 25 litografías con la técnica de aguafuerte. Estos trabajos fueron reproducidos nuevamente en el siglo XX en una edición limitada y son los que ustedes podrán ver en nuestro museo hoy en la noche. Tenemos el privilegio de contar con la colección completa gracias a la generosa donación de los esposos James Bornholt y su esposa Erika, a quienes agradecemos públicamente esta noche. El Museo Popol Vuh cuenta con un proyecto educativo en el que recibimos a niños, adolescentes y universitarios que nos visitan para ampliar su conocimiento de varios temas relacionados con la cultura y el patrimonio o para admirar nuestra colección. Llevar a cabo esta actividad sería imposible sin la dedicación de nuestro grupo de voluntariado, que con tanto cariño nos apoya en esta labor. Cumpliendo con nuestra labor de divulgación, este año podemos ofrecer al público 2 publicaciones que estamos seguros que serán parte importante de todas las bibliotecas. La primera se llama Ixtlú, un disputado entre Port Maya en Petén, Guatemala, publicado por la Universidad de Pittsburgh con el apoyo del Museo Popol Vuh. La segunda, Planos y mapas, relatos de un traslado, con textos de Bárbara Arroyo, Juan Carlos Arzúa y Alejandro Conde. En este libro se incluyen mapas y planos poco conocidos que fueron de gran importancia para el traslado y la posterior edificación de la ciudad en la que hoy nos encontramos. Estos documentos están acompañados de textos que contienen explicaciones y comentarios de los autores, lo que permite apreciar su importancia. En beneficio de aquellos que no nos han acompañado en otros años, queremos contarles un poco de la historia del reconocimiento que hoy en la noche vamos a entregar, el POP.
En 1998, la directiva de nuestro museo creó la Orden del Pop, con el objeto de reconocer los méritos de personas o instituciones que con sus esfuerzos y trabajo han contribuido a la conservación, investigación, protección y difusión del patrimonio cultural de nuestro país y de Mesoamérica. Este reconocimiento es una forma de honrar y reconocer públicamente sus esfuerzos y el tiempo que han dedicado para llevar a cabo su labor. La orden consiste en un broche de oro y un diploma que se entrega anualmente durante la semana en la que se celebra el simposio. Antes de proceder a entregar este galardón a nuestra homenajeada, queremos tomar unos minutos de su tiempo para recordar a las personas e instituciones que lo han recibido en años anteriores. Guillermo Mata Amado, Ricardo Muñoz Gálvez, Arthur Demarest, Ian Graham, Alani Schon, Federico Fassing, Merrill Green Robertson, Michael Coe, George Stewart, Asociación Tikal, Miguel Orrego Corso, Marion Popenoe de Hatch, Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Richard Hansen, Alfredo McKenney, Carl Herbert Meyer, William y Barbara Fash. El día de hoy, 19 de julio, reconocemos a la doctora Bárbara Arroyo con la Orden del Pop, quien la recibe por sus múltiples méritos, por su larga trayectoria arqueológica y sus aportes académicos, por sus esfuerzos en la preservación del patrimonio y por su labor divulgativa, tanto en la academia como al público en general. Resalta también su labor docente. El doctor Estuardo Mata, presidente de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh, hará una breve sinopsis de los méritos académicos y las valiosas contribuciones de la doctora Arroyo. Muy buenas noches, distinguido público. Sean bienvenidos a esta su casa. 1972 era el tiempo de los grandes descubrimientos en el mundo. Una exposición sobre la cultura egipcia en el Museo Británico fascinó a Bárbara y soñó con estudiar egiptología. Tenía 10 años y apenas cursaba el 6º grado de primaria. Mientras tanto, se sentía fascinada por las obsidianas y fragmentos de cerámica que recogía cuando visitaba alguna finca y los guardaba después como pequeños tesoros. Cuando estaba en 5º curso del colegio, tuvo un par de maestros que le abrieron los ojos y le hicieron ver que su interés por la arqueología podía materializarse porque existía la posibilidad de hacerlo en Guatemala. Sin embargo, dado su afición por el deporte, en ese tiempo era jugadora de voleibol federado, se había pensado también en estudiar fisioterapia, que podía ser una carrera que podía servir en la vida. Como se graduó cuando tenía 16 años y la universidad en Guatemala requería que tuviera 18 para inscribirse, se dedicó un año a trabajar hasta formalizar su ingreso. Bárbara cuenta que dudaba sobre si la arqueología era lo suyo. Durante ese año y después de graduarse, consultó con una orientadora y lo primero que le dijo fue: si está dispuesta a abandonar a sus hijos y a su familia, estudie arqueología. Afortunadamente, dice ella misma, encontró a su querido esposo con que le dio las fuerzas y la seguridad que tiene hoy y la apoyó en todo, por lo que su propia familia se convirtió en su fuerza. Entonces consiguió que se le autorizara un horario de estudiante en las agencias de viajes a fin de poder estudiar y trabajar. Así fue como en 1981 se inscribió en la Escuela de Historia de Guatemala de la Universidad de San Carlos. Hizo su primer trabajo de campo en 1985 en un recorrido por la costa baja de Santa Rosa y El Salvador con el doctor Arthur Demarest, quien buscaba los asentamientos del preclásico temprano a lo largo del litoral pacífico de Guatemala y El Salvador. Después de esta corta experiencia de campo,
se puso en contacto con el Dr. Frédéric Bobet, quien dirigía un programa permanente de investigación en la costa sur. Empezó a trabajar con él en 1986 para poder cumplir con el requerimiento de prácticas de campo y laboratorio. En aquella época, debido al conflicto armado interno, no existían muchas posibilidades de realizar trabajos de campo. Aprovechó este proyecto para hacer su investigación de tesis titulada Patrón funerario de Valberta, Escuintla, algunas comparaciones con otros sitios e inferencias sobre su organización social. De dicho trabajo presentó el patrón funerario que permitió conocer la organización sociopolítica de la población que habitó el sitio. Después del análisis de los entierros, se estableció una cronología de los mismos y se hizo una comparación para establecer la posible diferencia de estatus y relaciones que habría entre los diversos sectores que componen el sitio a fin de determinar las condiciones físicas y biológicas con que contaba la población. La tesis de licenciatura por la Universidad de San Carlos fue presentada en 1987 y publicada como libro en 1990 en la serie British Archaeological Report de Oxford, Inglaterra. Estos y otros resultados del proyecto fueron publicados posteriormente en 1993 por la Universidad de Pittsburgh en el libro El Proyecto Valberta, la transición entre el período terminal y el clásico temprano de la costa pacífica de Guatemala, editado por Frédéric Bobet, Sonia Medrano, Brenda Lowe y nuestra homenajeada Bárbara Arroyo. Bárbara cuenta una interesante anécdota sobre una asistencia a un congreso de arqueología en La Ceiba, Honduras, que tuvo lugar mientras realizaba el trabajo de campo bajo la dirección del Dr. Bobet. Era la primera vez que salíamos, cuenta ella, a presentar un trabajo a un congreso internacional. De Guatemala íbamos varios colegas, entre los que estaban Osvaldo Chinchilla y Sonia Medrano. Ahí conocimos a Joel Palca y a David Stewart de Estados Unidos y a Takeshi Inomata de Japón. Ninguno sabía dónde iba a parar a estudiar su posgrado. Takeshi era el único que ya tenía su maestría de la prestigiosa Universidad de Tokio y sin saberlo en 1986 empezó una profunda amistad que ha durado hasta la fecha de hoy. Todos paramos en el mismo programa de doctorado de la Universidad de Vanderbilt y nos hicimos amigos entrañables. También cuenta Bárbara que la decisión y el proceso para ir a estudiar a Vanderbilt surgieron mientras trabajaba en la agencia de viajes, cuando estaba estudiando. Tuvo a su cargo la organización de un grupo de estudiantes que Arthur Desmarais traería a Guatemala a un curso de verano. Ella ya sabía quién era él, pues acababa de leer su tesis de Santa Leticia en un curso de la doctora Hatch. Rápidamente dijo que era estudiante y le hizo una invitación para ir a hacer un recorrido por la costa sur en Santa Rosa. Durante las conversaciones con el Dr. Desmarais, Bárbara le expresó su interés por obtener un posgrado, pero en aquella época era muy complicado obtenerlo en Estados Unidos porque pensaban que los guatemaltecos no tenían la capacidad que exigían los estudios. Ahí le dijo que él estaba empezando un programa de estudios en Mesoamérica en la Universidad de Vanderbilt y que quería reclutar estudiantes locales. Bárbara fue la primera estudiante guatemalteca en ese programa y la primera en graduarse de él mismo. El doctor Desmarais apoyó mucho para que Estados Unidos, la academia, se diera cuenta que en Guatemala había gente muy capaz y muy valiosa que podía optar a maestrías y doctorados en aquel país. Y abrió muchas puertas para los alumnos guatemaltecos que fueran a estudiar a los Estados Unidos. Y esta fue la razón principal por la que el tercer nominado para el POP fue el doctor Desmarais, por esta gran contribución que hizo a la Academia de Guatemala. Cuenta ella misma que tomó la decisión de irse a estudiar porque quería hacer más por el desarrollo de la arqueología en Guatemala y ampliar su formación teórica y práctica. Además del doctor Desmarais, el programa tenía profesores muy reconocidos como Ronald Spores, especialista en Oaxaca, Stephen Houston en la escritura maya, Duncan Earle en etnografía del altiplano maya y William Fowler, especialista de El Salvador. Esto había que agregar que los estudiantes matriculados en el programa eran de los mejores de Estados Unidos y venían de reconocidas universidades como Harvard, Princeton, UCLA, Berkeley y otras universidades.
Como parte de su entrenamiento, en mayo de 1988, participó en el proyecto de investigación del sitio El Carmen en El Salvador como asistente de campo del Dr. Demarest. En este lugar, oculto entre los manglares, es donde se contagió de dengue. También nació su fascinación por los sitios que mostraban la historia de los orígenes de la vida sedentaria y el seguimiento de la cerámica. En esa oportunidad realizó también trabajo de campo recorriendo la región de Izalco, buscando asentamientos del posclásico bajo la dirección del Dr. William Fowler y su colega Paul Amaroli. La investigación de los orígenes de los primeros pueblos sedentarios de la región era crucial para comprender el desarrollo cultural posterior de grupos que vivieron en esta parte de Mesoamérica. Estudiar la manera como los primeros pueblos se adaptaron al medio ambiente y aprendieron a explorarlo permitió documentar las distintas técnicas de subsistencia de aquel tiempo y entender cómo se organizaron. En dicho estudio se descubrió la información sobre el surgimiento de la complejidad social y la presencia de rasgos sociales tan remotamente como 1700 años antes de Cristo, fecha de la que datan algunos de estos sitios. Fue así como Bárbara decidió que enfocaría su trabajo de investigación doctoral en el Preclásico temprano y el surgimiento de la vida sedentaria, mientras buscaba un sitio o región para llevar a cabo una investigación en la costa pacífica. Fue invitada por John Clark, de New World Archaeological Foundation, Universidad de Brigham Young, a participar en el programa de investigación codirigido con Michael Blake en la región de Mazatán, Chiapas. Cuenta ella que fue una experiencia fabulosa y un momento en el que aprendió sobre programas de campo a gran escala con excavaciones extensivas y exponiendo edificios grandes, además de que cada sobremesa constituía un curso de seminario sobre antropología. El mismo año, el doctor Demarest le dijo a Bárbara que antes de tomar la decisión de hacer su tesis en la costa del Pacífico, tenía que ir a conocer cómo se hacía la buena arqueología en el Petén y debía participar en excavaciones en el sitio de Dos Pilas. Fue así como obtuvo la experiencia de campo en arqueología de las tierras bajas, asistiendo a su profesor en la excavación de la escultura L5-1, pirámide donde el doctor Demarest descubriría posteriormente la tumba del gobernante II de Dos Pilas. Esta pirámide fue construida muy deprisa por el rey Itzamaj Kawil, por el que su arquitectura apenas tenía mezcla entre las piedras de la estructura. Varias veces estuvo en peligro de colapso y Bárbara temía que si había una desgracia le iban a echar la culpa a ella por ser la inexperta arqueóloga costeña que había llegado a los nuevos territorios. Sin embargo, el doctor Demarest pudo hacer el descubrimiento de la tumba sin mayores inconvenientes. Esta experiencia confirmó su interés por la costa sur y fue así como obtuvo información del doctor Héctor Neff sobre el descubrimiento de un sitio del Preclásico temprano en Tecojate, Escuintla. La zona no había sido recorrida sistemáticamente y ofrecía la oportunidad de un proyecto de investigación doctoral que permitiría hacer excavaciones y recorridos regionales. A partir de 1991 inició 2 temporadas de campo recorriendo y escarbando sitios del Preclásico temprano y apilando el conocimiento y distribuciones de los mismos. Después de 2 temporadas de campo, de trabajo y laboratorio, completó su tesis doctoral, The Early Formative in Southern Mesoamerica, an Exploration of the Origins of Sedentary Villages, presentada en la Universidad de Vanderbilt en 1994. Además de las experiencias en la costa sur de Guatemala, México y El Salvador, y su temporada en Dos Pilas en 1992, hizo también un recorrido arqueológico por la zona de 9 cerros. Otra anécdota de su experiencia en el programa de posgrado es la historia de la casi hermandad con algunos de sus colegas norteamericanos que le ayudaron mucho, en especial Mary Pye y Antonia Foyas. Además de Takeshi Inomata, John Palka y David Stewart, quienes le brindaron una amistad y apoyo que atesora hasta la fecha. Cuando empezaron a llegar los otros guatemaltecos fue algo especial, pues se juntaban a cocinar. Generalmente, ella cuenta que ella lo hacía, comían juntos y platicaban sobre lo que querían para el futuro de la arqueología de Guatemala.
También se hablaba de la obligación que todos sentían como académicos de devolverle a Guatemala tiempo y esfuerzo con una aportación para proteger el patrimonio nacional y colaborar en formación de los otros estudiantes. Algunos de estos colegas guatemaltecos han tenido la oportunidad de dar cátedras en las universidades de Del Valle, San Carlos, y otros se han involucrado más a nivel institucional en el IDAE y en los diferentes museos de Guatemala. Cuenta Bárbara también que estudiar fuera de Guatemala de acuerdo con el sistema educativo distinto contribuyó a abrirle la mente. También ella cuenta que no hay palabras para describir la intensidad del programa del doctorado. A veces dice que tenían que leer hasta 600 páginas de un día para otro. Había que preparar presentaciones y tenerlos listos para debatir sobre los artículos y además al mismo tiempo cumplir con la obligación de la beca, que era de auxiliar de cátedra. Al principio fue muy difícil, pero una vez adquirió el ritmo, todo fue facilitado y sus colegas cercanos como Brigitte Hodder, Antonia Foyas, Mary Pay, Rosalinda Meléndez y Joel Palca le ayudaron mucho. Al terminar el doctorado, optó por una beca de posgrado de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos que obtuvo bajo la asesoría del Dr. Héctor Neff en el reactor nuclear de la investigación de la Universidad de Missouri, Columbia. Ahí también estuvo algunos meses en 1995 e hizo recorridos y excavaciones en el litoral de Suchitepeques y Tiquizate como parte de dicho postdoctorado. Al regresar a Guatemala, terminando el posgrado en los Estados Unidos, impartió cursos en la Universidad del Valle y fue directora del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas. Como parte de la Cátedra de Técnicas de Campo, integró a estudiantes de la carrera a sus trabajos de excavaciones y recorridos en Tiquizate y Suchitepeques para que adquirieran una experiencia de campo. A partir de 1999, se involucró en la comisión organizadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, donde también se convirtió en coeditora de las memorias del mismo trabajo que ha venido realizando durante los 17 años. En ese año fue designada como académica de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. A partir del 2005 inició el proyecto de rescate del Naranjo en el Valle Central de Guatemala, lo que le permitió convertir un programa de rescate destinado al desarrollo urbano en un programa formal de investigación. Producto de ello fueron 2 tesis de licenciatura y una de maestría, además de un libro con la información obtenida en las excavaciones. Los resultados fueron publicados en el 2010 en el libro Entre cerros, cafetales y urbanismos del Valle de Guatemala. Desde el 2010 está a cargo de la zona arqueológica de Caminal Juyú. Es directora general del Patrimonio Cultural, en la Dirección General del Patrimonio Cultural, donde también capacita a estudiantes en trabajo de campo y análisis de laboratorio, además de dirigir tesis de licenciatura y maestría. En nuestro país, muchos no conocen la trayectoria de Bárbara en el ámbito académico internacional. Ella ha participado en la Junta Directiva de la Sociedad Arqueológica Americana como representante latinoamericana. En el 2012 recibió el Presidential Award por ser coorganizadora de la primera conferencia intercontinental para la Sociedad de Arqueología Americana en Panamá. También organizó la segunda conferencia intercontinental en Lima, Perú, en el 2014. Actualmente es coordinadora del Comité de las Américas, un comité de la Junta Directiva de la Sociedad Arqueológica de América que busca mejorar los vínculos con los colegas latinoamericanos y hace recomendaciones para promocionar la arqueología de la región. También es miembro del comité editorial de una de las revistas de la sociedad, la conocida Latin American Antiquity. Entre 2008 y 2015 fue Senior Fellow o asesora académica del Departamento de Estudios Precolombinos del prestigioso Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard. Su relación con Dumbarton Oaks se inició en el 2007 cuando coorganizó un simposio internacional junto a Julia Weresny y John Clark en Antigua, del cual en el 2010 se publicó el libro titulado The Places of Stone Monuments, Context, Use and Meaning in Mesoamerica, Preclassic Transition.
Es importante destacar que Bárbara fue la primera académica latinoamericana en formar parte de esta distinguida red de asesores. Bárbara es miembro del comité editorial de la revista Estudio de la Cultura Maya y del Consejo de Asesores de la revista Arqueología Mexicana. Es miembro asimismo de la red Pro Terra Centroamericana, que busca proteger el patrimonio cultural elaborado con barro. Entre las actividades de divulgación y como parte de su compromiso con la comunicación del conocimiento a estudiantes y al público en general, formó parte del equipo de investigadores del Proyecto de Historia de Guatemala de la Universidad Rafael Landívar del 2012 al 2014, concluyendo con la publicación Capítulo Historia de Guatemala junto a Luis Méndez Salinas en el 2015 y con el libro Los Caminos de Nuestra Historia, Estructura, Procesos y Actores, editado por Cara Parents y la Universidad Rafael Landívar. Entre sus actividades se incluyen también los talleres educativos que desde el 2014 se llevan a cabo en el Parque Arqueológico de Caminal Juyú, en colaboración con la Alcaldía Auxiliar de la Zona 7 de la ciudad y la Dirección de Educación y Cultura a través de la Escuela de Escultura. Estos talleres se ofrecen a niñas y niños de escuelas públicas del sector para enseñarles sobre el sitio y su importancia en la historia guatemalteca. Con el afán de vincular más al público y Caminal Juyú, Bárbara gestionó una alianza con María Pacheco de Guacami, Comunidades de Tierra y Quiec de los Bosques para incubar una empresa con mujeres de escasos recursos del vecindario fabricando pulseras inspiradas en motivos antiguos del sitio de Caminal Juyú. De esta cuenta, Guacami diseñó la colección Rebirth Caminal Juyú, que ha sido muy bien recibida por compradores del extranjero. Este programa fue posible gracias al patrocinio de Sustainable Preservation Initiative. Bárbara ha sido una gestora exitosa para fondos para sustentar programas en beneficio de la protección del patrimonio guatemalteco. Entre los más recientes destaca la gestión efectuada ante la Embajada de Japón en Guatemala para obtener fondos con los cuales financiar la construcción del centro de visitantes y la sala taller en el Parque Arqueológico de Caminal Juyú. Los trabajos de conservación de la Acrópolis se vieron beneficiados con los fondos obtenidos a través del Fondo del Embajador para la Preservación Cultural por la Embajada de los Estados Unidos, recibido en el 2012, y que hizo posible las primeras intervenciones no invasivas en la arquitectura de barro de Caminal Juyú, además de reemplazar la cubierta de arqueológica del edificio. Las investigaciones realizadas en Caminal Juyú durante los últimos 5 años han sido posibles gracias a pequeñas gestiones con fundaciones como Applewood Chicago y otros fondos directos como los de la Asociación de Amigos de la Cultura Maya del Japón. Bárbara también ha gestionado acciones relevantes ordenadas a la protección de este sitio. La Municipalidad de Guatemala ha apoyado con el remozamiento y algunas acciones de mantenimiento esporádico del parque arqueológico, así como la construcción de un parqueo en el lugar. Donantes particulares como particularmente la ladrillera Inmaco ha colaborado con la construcción de la guardería y el laboratorio de investigaciones. Entre las otras actividades, Bárbara también fue organizadora del tercer taller internacional de cubiertas para la protección arqueológica con el World Monuments Fund del Ministro de Cultura y Deportes de la Embajada de los Estados Unidos. Las motivaciones que a lo largo de su vida le han permitido llegar a este momento de su carrera se explican en estos consejos que da a muchos de sus estudiantes. Primero, hacer lo que les gusta, porque con ello hacen las cosas bien y dan lo mejor. Segundo, dedicarse 100% al trabajo, aunque siempre buscando un balance personal. Y tercero, buscar el bien de todos los que están alrededor y no solo el de uno, y motivar a la juventud para que haga cosas diferentes y cosas buenas. Lo más importante para tomar decisiones de carácter lo resume en esta frase: creer en lo que hace y hacerlo con convicción, basada en los principios personales de la moral y la ética, respetando al otro, aunque no piense como uno piensa. Bárbara dice que nuestra sociedad es complicada para aceptar a una mujer con objetivos claros y luchas consistentes, y ha encontrado dificultades ante esto, pero comenta:
que su tenacidad es algo que la ha caracterizado y empuja a buscar la excelencia y va siempre por lo que es justo y que es justo para la protección de nuestro patrimonio. Ha estado rodeada de buenos mentores, como son el Dr. Demarest, el Dr. Bové, el Dr. Laporte, quienes creyeron en su capacidad y brindaron diversas oportunidades de crecimiento profesional. Otras personas que han influido en su entrenamiento fueron los historiadores Edgar Varías, que le animó a estudiar arqueología, luego Zoila Rodríguez, Marion Hatch y John Clark. Ellos han sido clave para su preparación profesional. El doctor Héctor Neff, con quien sigue colaborando en varias investigaciones, ha sido crucial en su formación, así colegas de esta generación que la conforman. Bárbara recalca que a las puertas de este milenio se debe pensar en el legado que está por perderse y la urgencia de protegerlo. Solo con esfuerzos combinados del sector público y privado se logrará trabajar en la conservación de este legado cultural en peligro de extinción. Ella subraya la obligación que tienen los arqueólogos hacia las comunidades cercanas a los sitios y al público general. De alguna manera se tiene adquirido un compromiso de traducir los conocimientos científicos en lenguaje común. Hay que unir puentes entre la academia y el público. Hay que mostrar por qué es importante nuestro pasado y cómo puede ayudar a nuestro presente de una manera coherente. Se debe enseñar la importancia de la arqueología en la construcción de nuestra identidad. En respuesta a tan generosa y desinteresada labor, hemos decidido en Junta Directiva otorgar la Orden del POP 2016 a la doctora Bárbara Arroyo, por la que le pido por favor que pase adelante. Le entregamos también un diploma que dice así: el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín otorga la Orden del POP a Bárbara Arroyo como reconocimiento por su valiosa labor en el estudio, preservación y divulgación del patrimonio cultural mesoamericano. Guatemala, 19 de julio del 2016. Muchas gracias, señores de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh, y buenas noches a todos los colegas, funcionarios invitados a esta ceremonia que en realidad me da mucha pena, pero que agradezco muchísimo porque de alguna manera está enseñando que el trabajo que hacemos es un trabajo colectivo. En realidad este reconocimiento es para todos. Y les voy a explicar un poquito por qué. Cualquier trabajo arqueológico es un trabajo de equipo. Y como trabajo de equipo, yo no habría podido hacer nada de lo que se listó, que en realidad yo creo que simplemente ha sido mi trabajo, porque ha sido el esfuerzo de muchas personas. Inicialmente, los maestros que guiaron mis estudios son algunas de las personas que recuerdo fueron instrumentales por haberme como que motivado a aprender del pasado. Al inicio, como bien lo mencionó el doctor Mata, la decisión fue un poco complicada de decir sí, voy a ser arqueóloga. Y uno de los profesores que fue instrumental era un profesor de quinto curso de bachillerato, que es Edgar Varías, que fue mi profesor de problemas socioeconómicos, y él
me motivó a estudiar arqueología porque me dijo, es la escuela de historia, tiene una carrera de arqueología y eso es muy importante, así que anímese. Y la verdad es que afortunadamente lo logré, entrar a estudiar arqueología, y dentro de la misma universidad, gente como Zoila Rodríguez fueron profesionales que nos apoyaron mucho y que siempre como que lo obligaban a uno a buscar un poquito más de temas de investigación y ser curioso sobre el pasado en Guatemala. Por supuesto, en la universidad misma, muchos amigos hicieron fácil el camino. Y los tiempos que asistí a la Universidad de San Carlos, que fue en la década de los 80s, temprano en los 80s, era el tiempo del conflicto armado, y habían muchas huelgas, mitines, nos sacaban de clase, vamos todos y vayan, júntense en tal plaza, vamos a hablar de la situación, y era bien complicado. Pero habían amigos muy, muy buenos y muy especiales que apoyaron y que nos, digamos, que acuerpamos, entre los que están Sonia Medrano, Alfonso Arrillaga, Carolina Fonsea, que en paz descanse, Glenda Rodríguez, Edgar Carpio y Osvaldo Chinchilla, que como que siempre estábamos, aunque no estábamos todos en el mismo, digamos, clases, nos apoyábamos y compartíamos. Una vez ya trabajando en el campo, Fred Bové fue un mentor clave en mi formación como profesional y también como persona. Su dedicación y entrega, su generosidad de tener a 7 estudiantes, 10 estudiantes, 15 a veces viviendo en su casa y alimentándonos, fueron lecciones muy importantes que aprendí bastante bien. Y siempre nos insistía en la necesidad de, como profesionales, buscar más educación, formarnos mejor y regresar a Guatemala y apoyar el desarrollo de la arqueología en Guatemala. Su generosidad de compartir sus conocimientos, pero también sus cosas, fue algo que aprendí muy bien. Y mi interés de la Costa Sur vino a raíz de los viajes de fin de semana que hacíamos antes de poder tener la primera experiencia de campo en el 85 con el doctor Demarest, y visitábamos sitios en fin de semana y ayudábamos a mapearle un sitio o algo así. Entonces eso como que motivó mucho. Él se trasladó a Guatemala en la década de los 80s, hizo de Escuintla, para aquellos que no conocen, su residencia permanente, y fue clave en el desarrollo de la arqueología de la Costa Sur. También quisiera agregar que de alguna manera esto también favoreció a como detener ciertas amenazas que sufrían algunos sitios en la zona, algunos que desafortunadamente hoy ya no existen, y sus intervenciones lograron rescatar parcialmente información cultural que hoy sirven de preguntas de investigación para otros colegas. También su programa de investigación sirvió para muchas tesis de licenciatura, prácticas de campo, oportunidades de análisis y otros estudios importantes sobre la cerámica, la obsidiana y algunos otros aspectos de la arqueología de la costa. Al reflexionar un poco sobre mi formación profesional, de alguna manera creo que este premio es también un poco para él, ¿verdad? Tomando yo responsabilidad completa de lo que yo hago, pues, pero creo que él fue instrumental. El doctor Demarest también fue alguien muy, muy importante en mi entrenamiento, y como bien lo mencionó el doctor Mata, ofreció esta oportunidad de abrir las becas para los estudiantes guatemaltecos, y de muchas formas me siento muy honrada de haber sido la primera guatemalteca de ir y graduarme de ese programa. Luego, cuando me fui a trabajar a Dos Pilas, a insistencia de él, porque había que ver cómo se hacía la buena arqueología maya, bajo amenaza de un potencial colapso, ¿verdad?, del edificio, déjenme recordarles, dije, no, yo no quiero trabajar ahí, quiero trabajar en la Costa Sur. La costa tiene desarrollos muy antiguos y la constante destrucción de los sitios como que necesita más profesionales en la región. Así fue como decidí irme a la costa. Y a través de ese aprendizaje de la Costa Sur tuve la oportunidad de trabajar con John Clark y en la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo en Chiapas, y ahí sí, conocer el preclásico temprano en la máxima expresión hizo que mi compromiso fuera 100% hacia ese tema, al menos en ese momento, y
Y él realmente fue una persona muy importante porque fue el que me ofreció el primer trabajo arqueológico formal después de haber sacado el doctorado. Me ofreció trabajar en la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo en 1994. Desafortunadamente ese fue el año de la invasión zapatista, entonces se pueden imaginar que la vida en Chiapas era un poquito, en San Cristóbal de las Casas era un poco difícil. Sin embargo, logré trabajar ahí 6 meses y luego colaborar con otras investigaciones. Y más adelante entonces surge la oportunidad con una beca de postdoctorado de trabajar con Héctor Neff en la Universidad de Missouri, y a quien también agradezco muchísimo su apoyo, su paciencia para entrenarme sobre muchos temas de arqueometría y de la geofísica, porque han sido de gran ayuda para nuestros estudios. El más reciente, pues una colaboración que tenemos con el equipo de Caminal Juyú, con el uso de la pistola de rayos X, de fluorescencia de rayos X. Al regresar a Guatemala, Juan Pedro Laporte fue una figura muy, muy importante. Él me llamó que acompañara a la comisión organizadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas para apoyar con la organización. Y desafortunadamente únicamente lo había tenido de maestro en una clase en la San Carlos porque en aquella época él estaba en el Proyecto Nacional Tikal y no estaba en Guatemala. Pero ahí lo había conocido y después ya con la comisión pues tuve la oportunidad de estrechar la colaboración un poco más. Cuando por razones de salud él ya no pudo seguir al frente de la comisión, le aseguré que como comisión seguiríamos luchando con este esfuerzo, mismo que se ha triplicado y quintuplicado en trabajo, pero que su inspiración y ejemplo ha logrado que nosotros como grupo de la comisión lleguemos a 30 años en esta oportunidad. Y en este proceso, trabajar con mis colegas, algunos con los que se compartió el programa de doctorado, como Héctor Escobedo, como Osvaldo Chinchilla, ha sido de gran utilidad para hacer trabajo en Guatemala. Y luego, pues también algunas otras figuras muy importantes como el doctor Guillermo Mata, quien recuerdo muy especialmente dio la primera recomendación para que me dieran el primer trabajo formal de arqueología, que pagó un poquito, que fue una evaluación arqueológica cuando todavía no había terminado mi doctorado. Entonces siempre agradezco muchísimo la confianza que ha tenido en mí. Pero en realidad una de las figuras más importantes tal vez en esta larga, no larga porque en realidad son 30 años y para los jovencitos seguro que 30 es un montón, pero créanme que en breve van a darse cuenta que no. Fue mi esposo, Chito, que a pesar de que en los últimos años no me ha logrado acompañar, me dio un apoyo incondicional que me permitió formarme y aprender mucho más. Y con él también están mis hijos, Michelle, Carol y Franz, sin cuyo apoyo y comprensión yo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Por supuesto, mi familia, mis hermanos, mi familia Arroyo, mi familia Peters, han sido claves para que yo pueda continuar como investigadora y académica activa. Y por supuesto, ya lo mencionó el doctor Mata, la hermandad de la Universidad de Vanderbilt fue muy importante. Fueron duros años de posgrado y la verdad que ese apoyo fue instrumental para seguir adelante. Estos últimos 6 años han sido un gran reto. El cuidar Caminal Juyú es un gran reto. Cuando me ofrecieron el trabajo me dijeron esta es una gran oportunidad de investigar Caminal Juyú. Y entonces yo les dije, buenísimo, ¿y cuál es el presupuesto? No hay, ¿verdad? Entonces, pero el doctor Escobedo, que fue quien me ofreció el trabajo en aquella oportunidad, tal vez sabía un poquito de mi tenacidad, y entonces así fue como empezamos a buscar financiamiento y logramos algunas cosas que ya mencionó el doctor Mata. Pero como les dije, este trabajo de lograr esto no lo puede hacer uno solo. Y en este camino de encontrar estos apoyos de los avances de la arqueología de Caminal Juyú, que es el trabajo más reciente, las embajadas de Japón y Estados Unidos en Guatemala han sido muy, muy importantes para lograr temas puntuales de infraestructura. Y personas como Antonio Prado,
Rolando Pais, Alfredo McKenney, Miki Musak, Jaime Kamji, Juan Antonio Ramírez y Hannah Godoy, así como la Asociación de Amigos de la Cultura Maya en Japón, la Municipalidad de Guatemala y las alcaldías auxiliares de la Zona 7 y Zona 11. La SPI, que es la fundación que promovió esa alianza con Huacami, y la Fundación Alfaud han aportado financiamiento para poder hacer trabajo de talleres y de investigación. Muchos retos vienen en los próximos años. El patrimonio de Guatemala está en constante amenaza y urge que nos unamos como profesionales conscientes y comprometidos para su cuidado. Este reconocimiento es, señores de la Junta Directiva del Popol Vuh, solo un aliciente para seguir avanzando los estudios del pasado y cuidando el patrimonio que necesita portavoces que griten fuerte y claro que el mismo es obligación de todos, que el patrimonio no está en venta y que se requiere de un manejo transparente para su protección. Muchísimas gracias.